El día de hoy vamos a empezar con esta primera conferencia. Hoy vamos a hablar de los desafíos regulatorios que presenta la producción de banano orgánico, sobre todo centrado en los desafíos que se han presentado respecto de las regulaciones de la Unión Europea, tanto en las inspecciones que se realizan, que nos vamos a centrar muchísimo en esa parte con Wilson de Control Union, y también en la adaptación de estas políticas, sobre todo para pequeños productores, en la que nos vamos a concentrar con Marik, y luego la perspectiva importantísima de Fives que vamos a tener finalmente para hacer una visión integral desde el punto de vista de los exportadores y la provisión de fruta en los mercados internacionales. Entonces, con eso yo primero les agradezco muchísimo a todos los panelistas del día de hoy por estar aquí en esta primera conferencia, y vamos a empezar en primer lugar con las preguntas justamente para nuestra invitada virtual, para Marik. Y queremos empezar, Marik hoy día, como nos decía Paul, es CEO interina de Fairtrade, y con esa visión pues vamos a empezar hablando de este reglamento de la Unión Europea. Entonces, Marik, si nos está escuchando, todo bien en este momento, queremos empezar con un tema interesante para todos los que están aquí, que es el siguiente, estimada Marik. El nuevo reglamento de la Unión Europea exige que los grupos de productores se compongan únicamente de miembros orgánicos, lo que podría obligar a las cooperativas mixtas a dividirse. Esta división, a su vez, pone en grave peligro la certificación Fairtrade de la nueva entidad. ¿Qué dilema real enfrentan las asociaciones de pequeños productores de banano? ¿Cómo pueden cumplir con la normativa europea sin desmantelar el modelo asociativo y perder los beneficios del comercio justo que tanto les ha costado conseguir? Adelante, Marik, con la pregunta. Yo estoy pendiente si necesitamos ahí retomar alguna de las partes específicas de este tema tan amplio que tenemos hoy día. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfecto, Marik. Pues gracias por invitarme y disculpa por estar a distancia, porque realmente estoy en Europa todavía. Así que no, definitivamente el régimen orgánico han puesto muchos retos sobre todo los pequeños productores, ¿verdad? Porque pues hay cambios que requieren cambios a nivel de la organización, y entre estos cambios, sobre todo en banano, estamos todavía monitoreando también de este sistema Fairtrade el impacto, y dentro de Fairtrade el 58% del banano que producimos también es orgánico. Entonces, para nosotros es muy importante de que no solamente que cumplimos con la norma Fairtrade, pero también cumplimos con la norma orgánico, porque de una manera u otra van juntos. ¿Cuáles son los retos que hemos identificado en los diferentes países? Realmente son dos en banano. Uno es el tamaño de finca, porque el nuevo reglamento dice que las fincas que son más grandes que 5 hectáreas o facturan más que 25.000 euros al año, y en banano pues en 5 hectáreas se factura mucho más, ¿verdad? No pueden ser parte de una certificación grupal. Igual dice que una certificación grupal debe estar dentro de una entidad legal, y entre esta entidad legal no pueden haber productores más grandes, pero tampoco pueden haber productores que producen de manera convencional. Así que el impacto es bastante grande. Todavía no existe la claridad qué se debe hacer, y los expertos ustedes tienen en el panel, yo escuché que está el señor de Control Union, y muchas organizaciones todavía están luchando con el cumplimiento y ya tienen que cumplir, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer para que este modelo asociativo, que depende mucho de organizarse, de producir y comercializar junto, no se debilita? Porque no desaparece, pero sí se debilita, porque la fuerza está de vender mayores volúmenes juntos para lograr negociar mejores precios y lograr mejores ingresos para el productor. ¿Qué se puede hacer? Pues no es tan fácil la solución. Lo que hemos visto, y sobre todo en Ecuador, que para no sacar los productores convencionales, se decide más bien que cada productor tenga una certificación independiente, y los productores independientes y los convencionales comercializan por la asociación. Esta es una solución muy costosa, porque una certificación independiente no es realmente barato, pero es una solución.
Otra solución es que si no hay muchos productores convencionales dentro de la asociación o cooperativa, que los pocos que quedan se ponen en transición a orgánica. Porque en la misma entidad legal sí se pueden tener productores orgánicos y productores en transición. Y por último está la propuesta de FIBEL, que FEDTRADE ha trabajado mucho con FIBEL, y esta propuesta es un poquito complejo y en la práctica pocas organizaciones han podido lograr cumplir o implementar esta solución, que es formar una entidad legal solo con los productores orgánicos menores a 5 hectáreas, dentro otra entidad legal que ya sería una entidad que tenga los orgánicos y los convencionales, pero convierta la actual organización en una organización de segundo grado, ¿verdad? Pues estas son las opciones que tenemos. Ninguna de las opciones son fáciles de implementar y todos son bien costosos. Esa es una realidad. FEDTRADE está bastante abierto de aceptar. FEDTRADE en sí promueve un poquito que las organizaciones tratan de buscar soluciones sin excluir a miembros y que comunican de manera transparente las decisiones a FEDTRADE, a ver si dentro de nuestras posibilidades aceptan si las decisiones son muy vinculadas a lo que el nuevo régimen quiere. Somos un poquito más flexibles posiblemente que otras organizaciones, justamente para evitar que las organizaciones toman medidas muy drásticas y terminan excluyendo productores. Pero las soluciones no son fáciles y existen, pues en una encuesta que hicimos recientemente dice que el 52% de las organizaciones no cuentan con los recursos para poder cumplir y casi un 25% no entiende qué debe hacer. Entonces, en el momento que ya en este mes debemos cumplir, ¿verdad? Entonces, esta es la realidad y pues a lo mejor las certificadoras que tienen este reto en el diario vivir pueden darnos un lineamiento un poquito más claro y sobre todo un lineamiento que también es inclusivo, ¿no? Que no nos forza a los pequeños productores de desaparecer. Muchísimas gracias, Maric. Y justamente, de hecho, por eso vamos con la siguiente pregunta hacia Wilson Mieles de Control Union, para justamente abordar la perspectiva desde el punto de vista de las certificadoras. No, entonces, en la misma línea de lo que nos comentaba Maric, con este desafío sumamente costoso para los pequeños productores y realmente la complejidad elevada de hacer toda esta estructura nueva con base en la reglamentación de la Unión Europea. Estimado Wilson, la siguiente pregunta teníamos nosotros para usted. El nuevo reglamento cambia el enfoque de equivalencia a un cumplimiento estricto sin flexibilidad para las condiciones locales, particularmente en el banano, donde la mayoría de los productores superan el umbral de facturación de 25.000 euros, como nos mencionaba Maric, y quedan excluidos de esa certificación grupal. ¿Cuáles son los mayores desafíos técnicos y de auditoría que enfrentan al aplicar estas reglas rígidas a una realidad productiva como la ecuatoriana, donde las fincas consideradas pequeñas para nuestros estándares son demasiado grandes para la Unión Europea? Recordemos que nosotros en Ecuador consideramos una finca pequeña de hasta 30 hectáreas y este reglamento, pues en principio no observa la misma realidad, ¿no? Y básicamente eso es lo que tenemos hoy día en la producción local ecuatoriana, ¿no? Entonces, adelante, Wilson. Exactamente. ¿Me escuchan ahí? Ok. Básicamente, en todo ese contexto, todo lo que nos comparte María es totalmente cierto, ¿no? Pero tenemos la complejidad que hemos tenido nosotros como agencias hoy como tal, considerando que tal vez muy en lo personal no esté de acuerdo con la medida como tal, pero lastimosamente así son las reglas de la Comisión Europea como tal. Pero este cambio nos ha traído también cambios a nosotros, ¿no? Entonces, lo que está pasando con algunas asociaciones es certificarlos individualmente y eso conlleva que tengamos nosotros mayor número de auditorías que hacer, incrementar nuestro equipo para poder atacar todas las auditorías que tienen que hacer. Y adicionalmente no solo es el tema de la desmembración de los grupos de productores, sino que también las medidas adicionales que tenemos como país como tal. Entonces, todo esto no solo es aumentar el costo de la certificación como tal,
del pago anual, sino todas las medidas que están implícitas en eso por el riesgo de cultivo que tenemos como banano. Entonces, tenemos medidas adicionales que tenemos que cumplir, entonces hay que hacer una auditoría no anunciada, es otro costo, el tema de los muestreos, la validación, bueno, veremos eso después, o cualquier cosa, pero es más costo para el productor. Y después tenemos toda la logística de manejar todas esas auditorías. Entonces, el de quitarlos a los productores de eso, en el poder hacer volumen, tal como decía Marín, ha sido un reto súper grande, y tratar también de poder llegar a una mejor estructura del grupo para que pueda mantener la certificación y pueda ofrecer sus puntos adaptándose a la normativa orgánica. Entonces, muchos han visto el tema de certificarse individualmente, u otros han visto la solución de apuntar a otros mercados donde ya no es el problema de la certificación grupal y que está tan restrictivo con el tema de las hectáreas como es Estados Unidos, ¿no? Entonces, los grupos se han mantenido, pero para exportar a Estados Unidos, y han desistido algunos de la certificación para Europa. Entonces, los que pueden certificarse individualmente y comercializarlo a través del grupo como proveedores individuales, han seguido dando ese volumen, pero el resto lo han volcado hacia otro mercado. Esa ha sido la solución que han encontrado hoy por hoy, pero al final del día vamos a ver cómo reacciona el mercado y qué es lo que después pide, porque es muy probable que la oferta de fruta fair trade esté un poco limitada y tal vez lleguemos a algo más flexible por parte de la Comisión para decir, ok, vamos a permitir X cosa o Y cosa. Hoy por hoy están súper restrictivos, la normativa comienza a ser obligatoria para nosotros desde hoy, la 848-2018, así que estábamos en transición, teníamos que comenzar a implementarla en enero de este año, y hoy termina el deadline, ¿no? Entonces, cualquier certificado que estaba emitido bajo la normativa anterior, que era la 834-2007 y la 889-2008, ya no es válido. Entonces, toda comercialización es bajo el nuevo reglamento, y el nuevo reglamento ya incluye este tema de la certificación grupal y lo restrictivo de las 5 hectáreas y de los 25.000 euros en venta, ¿no? Entonces, tal como lo dijeron, para que un productor tenga menos de 25.000 euros en venta, tendría que tener, si no es una hectárea y media, y ya llega al tope, así que siempre va a ser más considerable las 5 hectáreas. Pero igual, los costos que manejamos ahora, en el tema solo de la producción, ya saben ustedes que los costos de producción en manejo orgánico son más elevados que el convencional, y adicional hay medidas adicionales de controles que tenemos nosotros para los productores, y ha sido un golpe súper fuerte para ellos también, ¿no? Pero nosotros no podemos hacer mayor cosa que adaptarnos al dueño de la norma y seguir en esto. O sea, ha sido un challenge súper fuerte, tratar de comunicar y hacer entender a los grupos sobre los problemas que tenemos y a qué debemos acoplarnos, pero insisto, ¿no? Esto no sé si va a terminar escrito en piedra o va a haber algo de flexibilidad, pero va a depender del mercado y toda la fuerza que se mueva para todo ese tema. Muchísimas gracias, Wilson. Y me parece que con esa perspectiva que nos presentas desde el punto de vista de las certificaciones, y sumando ya el costo que nos presentaba Maric, y viendo esta complejidad, ahora vamos a esa evolución que podría tocar en los mercados, que es lo que vamos a analizar desde el punto de vista ahora con Jaime en FIVES. Entonces, este nuevo reglamento de la Unión Europea va a transformar la estructura base de los proveedores para algunas empresas, y podría ser el caso para algunos compradores de banano, ¿no? Pasando de grupos consolidados a un panorama más fragmentado, posiblemente de fincas individuales y grupos más pequeños que cumplen con las normas como el 848 que nos mencionaba Wilson. Desde una perspectiva operativa y de gestión de riesgo, ¿qué ajuste interno estaría realizando una empresa como FIVES, por ejemplo, en sus sistemas de trazabilidad, de aseguramiento de calidad y logística para manejar la complejidad y garantizar el flujo de fruta orgánica que sea consistente, competitivo y cumpla rigurosamente con las exigencias del mercado europeo? Adelante, Jaime. Muchas gracias. Hola. Ok. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. A ver, una vez que salió el reglamento, y estamos enfocando esto solamente para Europa, pero hay que hacer, o yo lo estructuraría como que realmente Estados Unidos también hizo un fortalecimiento exacto, Wilson lo podrá explicar en detalle, un fortalecimiento de su normativa orgánica.
Y aquí viene un poco la importancia de lo que en FAIS valoramos mucho, que es la integridad. O sea, siempre buscamos la integridad orgánica. El hecho de que existan algunos operadores que no juegan bajo las reglas, lo que hace es afectar negativamente a la industria. Y luego traen estos extracostos justamente, porque todas estas normativas se han fortalecido justamente debido a los casos o escándalos que a veces han habido por fraudes y también por los hallazgos que se tienen, sobre todo en Europa, donde es más estricta el análisis de fruta, los hallazgos que existen con residuos. Entonces, hay que, creo yo, hacer una catarsis primero sobre realmente asegurar como industria que los participantes, quienes estamos participando, vigilemos por siempre la integridad. La integridad orgánica es importante. A medida que se fortalece eso como gremio, como industria, vamos a ver que con el tiempo seguramente muchas de las regulaciones van a ir siendo más, no tan estrictas. Pero en todo caso, volviendo ya propiamente a qué hicimos, una vez que se identificó los cambios, hicimos un análisis de los riesgos, entramos a conversar con nuestros socios estratégicos, no nos dimos cuenta, pero sabíamos que el 40% de nuestros productores eran, que iban a tener o tenían menos de 5 hectáreas, estoy hablando de productores orgánicos, y empezamos a trabajar justamente en un plan para ver cómo se iban a poder adaptar en cada uno de los países. ¿Qué sucedió? Eso varía dependiendo de los países, ¿no? Hay países como por ejemplo el caso de Perú, donde los productores en promedio están en 1 hectárea o menos a veces, el 90% de ellos por lo menos, y por lo tanto, digamos que por ese lado, pues sobre todo la parte de la ley europea, el reglamento nuevo, no, el 2018-848, no les afectó tanto. Casos como República Dominicana, bueno, algunos han tenido que sacar certificados independientes, otros parecería que han encontrado la solución en el fraccionamiento de la unidad productiva, ¿no? Lo cual obviamente eleva costos operativos, costos administrativos para la asociación. En el caso ecuatoriano, ya lo decía Wilson, hemos visto básicamente dentro del grupo que trabaja con nosotros, algunos que desistieron de tener el certificado orgánico europeo y decidieron concentrarse hacia básicamente lo que es Estados Unidos. FIPES como tal tiene un sistema de calificación de riesgo de productores, ¿okay? Que es bastante robusto, lo estamos robusteciendo aún más. El sistema de trazabilidad como tal es robusto, al igual que lo manejan muchas empresas en la industria. Crean costos adicionales, por supuesto. Hay costos adicionales que van a estar ahí inmersos al estar más fraccionados, tener más productores, porque básicamente en algunas unidades se fraccionaron. ¿Okay? Pero por ahí yo creo que va la respuesta. No, perfecto, Jaime. Y eso nos lleva a un punto, porque justamente algo de lo que estamos repitiendo bastante todos es la complejidad y lo costoso, y eso se suma a una rentabilidad baja normalmente asociada no solamente con la producción orgánica, con el banano de manera general, pero ahora centrémonos en esta parte con la producción orgánica de manera específica. Ahí tenemos un asunto que también nos interesa, que es el segundo inconveniente con el que nos encontramos hoy en día, que son las medidas adicionales de control que implementan algunos países como, en este caso la Comunidad Europea, y estas medidas adicionales de control tienen un impacto directo sobre los productores locales orgánicos, por ejemplo, ¿no? Y que por ahí que hay algunos aspectos que vale la pena considerar de estas medidas adicionales, en la forma que se adoptan,
etcétera, porque podrían no tener sentido dentro del volumen de exportación de los países, pero conversemos un poquito más de eso. Entonces, voy de nuevo con Marik, que la tenemos ahí en línea esperándonos la siguiente pregunta. Y Marik, vamos de nuevo con una pregunta para usted. La rentabilidad de la producción orgánica, como ya estábamos conversando, ya es un problema, ¿verdad? Y la nueva normativa incrementará los costos y el riesgo comercial. Sumado a eso, la medida de control de la Unión Europea que exige, por ejemplo, la inspección del 5% en el caso de Ecuador, de los envíos por detecciones de residuos, aumenta también el grado de incertidumbre, ¿no? ¿Cómo esto impacta si esta doble presión que tenemos con mayores costos de certificación, como nos decía Wilson, y mayor riesgo de rechazo en los países, que es lo que estamos conversando ahora, en la decisión de un pequeño productor de continuar o no en el sistema orgánico? ¿A qué nos enfrentamos con estos costos y estas medidas adicionales? Productor que ya va en desventaja, independientemente si es orgánico o convencional, ahora va en más desventaja, porque el nuevo régimen pone en mayor desventaja al pequeño frente al más grande. Y es un poquito triste, ¿verdad? Porque los pequeños empezaron con muchas iniciativas de tratar de producir de manera más responsable. Fueron líderes en la producción orgánico, líderes en la producción fair trade, pero en esta misma cadena sobrevivir y mantenerse no es tan fácil. Yo creo que lo digo cada vez, o sea, lo que empezamos, y me uno al grupo porque igual trabajo con los pequeños productores orgánicos en la República Dominicana, poco a poco somos sustituidos por productores más grandes, que es muy triste. Si vamos al tema del 5%, si nos damos cuenta que en estos momentos todos los países que producimos banano estamos en riesgo, ¿no? Y sí, creo, y todos que producimos orgánicos creemos mucho en la integridad, pero también hay que reconocer que en el mundo real el 90% de la producción sigue siendo químico. Y solo el 10% trata de producir de una manera más responsable con el medio ambiente, pero pues no es tan fácil si el mundo alrededor no necesariamente es orgánico. Entonces debemos valorar que un tema es cumplir con las reglas de la producción, otro tema es que podemos sufrir de contaminación. Entonces, es un tema que yo creo que hay que explicarle también a la Unión Europea. ¿Qué va a pasar a mi entender? Y ya lo vemos en cacao y café, y sobre todo en la Unión Europea, que llega el momento que ya no está disponible el producto. Ya en la Unión Europea ya hay una escasez de café y cacao orgánico. Y pues es aún más con estos reglamentos. En el caso de café y cacao también. Pero orgánico más deforestación es demotivante y debemos tener mucho cuidado. Ya el pequeño productor, si nos vemos forzados a sacar productores o forzamos los productores de certificarse independiente, no hay recursos con qué hacerlo. Igual el costo, como dijo Wilson, de las muestras, no solo las muestras mandatorias, pero también las muestras que toman los sistemas de control para manejar riesgos, cada vez son más altos. Las mayores exigencias para los sistemas de control interno también aumentan el costo, y en este momento afectar la certificación grupal tiene implicaciones por otras certificaciones grupales, que son los Global Gap y otras certificaciones que tienen las organizaciones, que ya también hay que independizarse o también hay que hacerlo de forma diferente. Yo entiendo que la oferta va a bajar, sobre todo si el próximo año, y eso entendemos, va a haber una falta de fruta. ¿Para qué el productor va a seguir produciendo bajo tantas reglas si puede vender un banano bajo menos reglas y menos costos de manera convencional? Entonces, ¿qué termina siendo el resultado de esta regla de la Unión Europea? Que el Pacto Verde va a fracasar. Porque si justamente buscamos un aumento de la producción orgánica,
con estas reglas vamos a disminuir no solo la producción, pero también la oferta orgánica. Yo la veo bien complicado y yo creo que debemos seguir hablando y como dice Wilson, a lo mejor la Unión Europea llega el momento que nos escucha, nos considera y también revisa que las barreras más altas los enfrentamos o los enfrentan los pequeños productores. Y esto pues es una exclusión no justificada. Muchísimas gracias, Maric. Y ahora vamos justamente con Wilson, porque de hecho, y Wilson, ahí sí podemos conversar también un poco sobre justamente lo que nos mencionaba Maric, no solamente por el hecho de un productor orgánico que utilice sustancias que no tiene permitidas para este tipo de producción, sino también por la contaminación de otros productores que pudieran estar utilizando pues producción convencional con otras sustancias. Y también hablemos un poquito sobre los desafíos que ustedes tienen, ¿no? Dentro de la aplicación de estas medidas, cuáles son la forma en la que ustedes intensifican sus auditorías, realizan los análisis de riesgo, sobre todo para evitar suspensiones de productores o rechazos en la Unión Europea. Bueno, como primer punto, empatizo mucho con lo que dice Marín. De hecho, estoy bastante claro, eso es lo que he venido diciendo a muchos temas de los grupos de productores y explicándoles la situación, ¿no? De que no es un tema de las agencias de certificación que estamos imponiendo este tema en nada por el estilo, sino es un tema regulatorio. Lastimosamente la Comisión ve como un riesgo súper grande el tema de la asociatividad, no entiendo por qué, pero tienen sus temas y todo eso. Entonces por eso ha sido más riguroso en los lineamientos para certificación de grupo de productores y ha puesto más control en ellos. Y el tema no es solo poner más control, ¿no? El control implica también más gasto y más recursos para hacerlo. Entonces eso afecta directamente al tema de la certificación grupal, que ya como tal el grupo podría, si son más y hacen volumen, pueden gestionar este tema de los costos, porque igual se hace un muestreo, ¿no? Entonces termina siendo favorable para ellos, pero cuando vienen medidas como estas restrictivas del tema de los 5 hectáreas que ya habíamos hablado, entonces se vuelve más complicado. Ya de por sí vienen en contra, como dice María, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, con el tema de las medidas adicionales, eso es otro punto. Al final del día terminan ellos certificándose individualmente y les caen las medidas adicionales por el tema de banano. No solo estamos nosotros como tal, está República Dominicana que entró este año también como tal. Entonces, eso es lo que ha afectado también a República Dominicana. Es más, República Dominicana era un mercado netamente para Europa y ahora ha buscado otra alternativa y entrar a Estados Unidos. Entonces, sigue habiendo escasez de fruta que se está ofertando a Europa. Entonces, como digo, no sé en qué vamos a llegar y qué se va a tener la flexibilidad. Topando también el tema de lo que hablaban del UDR, que es el tema de libre deforestación, la vienen pateando desde hace el año, o sea, la patearon en 2024 para el 2025, el 2025 la patearon para el 2026, y es muy probable que la vuelvan a patear. ¿Por qué? Porque están complicados con el tema de los proveedores de café y cacao que no tienen producto. Entonces, al final del día, no creo que, este es mi pensamiento muy personal, ¿no? La Comisión no se puede poner exigente o exquisita en decir, bueno, como no hay, no les voy a poner más reglas, ¿no? Dejemos otro año más para que mientras se estabilice el tema del mercado, porque no tienen producto como tal. Entonces es uno de los principales problemas que tienen. Volcándome ahora sí a la pregunta como tal con el tema de las medidas adicionales, esto se viene dando por el número de positivos o llamados OFIS por la Comisión Europea sobre la cantidad de positivos que están vinculados a los COIs. Los COIs son los certificados de importación como tal. Sus siglas es Certificate of Inspection, que es requerido por la Comunidad Europea. Un poco para que tengan el contexto. Cuando se envía un producto, se exporta, se tiene que pedir un COI a través de la plataforma de traces de la Comisión Europea. Todo producto que llega orgánico hacia el puerto tiene que tener ese documento porque si no, no se desaduaniza como orgánico. Tan fácil como eso. Cuando vienen los muestreos en destino, se los vincula al COI emitido. Entonces, la Comisión no entiende el tema, y ahorita hablamos del tema de contaminación. A ellos no les interesa el tema de quién fue el productor o si el riesgo es por contaminación de los vecinos. Para ellos es un fraude y se acabó. Y lo vinculan al que emite, a la persona que está vinculada al COI. ¿Y quién termina siendo el responsable de eso? El exportador. Entonces el exportador comienza entrando en riesgo y en los ojos de la Comisión que ese exportador tiene problemas de contaminación. Entonces, digamos que yo soy un exportador y compro, voy a decir cualquier cosa, a 100 proveedores y uno me sale positivo, ok, lo saco, ya tengo un office.
Sigo comprando y me aparece otro positivo. Tengo un segundo office. Yo como exportador, un segundo office es otro positivo. Si compro y me sale otro positivo, voy a tener un tercer office. La comisión va a decir, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo lo suspenden? Y ahí viene la presión de la comisión hacia las agencias de certificación de hacer cumplir su reglamento. Entonces, no piensen que las agencias somos como que, ay, los estrictos, toda la cosa. No, hay una autoridad atrás que va diciendo, bueno, te estoy notificando que son 3 positivos de un mismo exportador y ustedes todavía lo siguen teniendo certificado. Entonces, es un challenge también demostrar que no es una contaminación impuesta por el exportador, sino que va más allá hacia el productor. Y hacer la investigación es todo un reto. Volviendo al tema del 5%, por esas situaciones de los office es que estamos en este riesgo país. El año anterior cerramos cerca de con 18, 19 notificaciones de positivos en el 2024. Para que tengan el dato, el 50% de esos positivos son clorpirifos. Solo para que lo tengan como dato, en el cual no podemos utilizarlo para convencional, señores y señoritas y señoras, pero aparece en orgánico. Entonces, hagamos un mea culpa de qué está pasando con el tema de nuestra producción. Si tengo una contaminación por convencional, bueno, se entiende, pero clorpirifos que ni el convencional podría utilizar, entonces ahí vienen los retos, porque hay algunos mercados que sí permiten el clorpirifos y ya, bueno, tenemos otras cosas. Pero lo que voy es que mientras sigamos teniendo los positivos, y este año vamos como 12, así que yo pienso que la comisión no va a dar su brazo a torcer y las medidas van a seguir, va a terminar siendo una complicación. El 5% es que yo tengo que validar el 5% de las ventas para un productor o exportador que no haya tenido riesgo. Pero si el riesgo va aumentando porque ha tenido historial de positivos, porque la comisión pasa su tabla de cuáles productores o exportadores están vinculados a los positivos, nosotros tenemos que poner más énfasis en los que han tenido historial porque son un tema más riesgoso. Entonces, a los que tienen historial no los puedo poner en la misma cesta del 5%, porque el 5% es para todos. Entonces, la comisión es muy clara y dice, bueno, a él sí 5%, pero a él no le vas a hacer 5%, él tiene un riesgo más grande, ¿qué van a hacer? Entonces, ese cuestionamiento a las agencias de certificación sobre el control que tenemos que hacer ha sido muy preocupante porque tratamos de ver que el riesgo también es por una contaminación, pero al final del día explicarle eso a la comisión es súper difícil porque se cierra en el que el responsable es el que solicita el COI. Perdón por meterme en muchos temas específicos de muchas partes, pero al final del día es importante que tengan el contexto del porqué de las cosas. Y esto nos viene complicando porque tomamos más muestreos, el cliente se queja porque otra vez me muestrearon, si ya tengo limpio, si yo voy a estar el 5%, si por qué el otro lo suspendemos, por qué me suspende, si es un tema de contaminación, vecina o cosas por el estilo, pero es lo que tenemos. Hoy tenemos un caso hemos tenido muchos suspendidos por el tema de los positivos, pero todavía es un reto y positivos vamos a tener porque hay un volumen considerable. El tema es que la comisión no entiende eso. Y ahí podemos entrar en otro riesgo más grande en ver qué van a hacer con el tema del banano. Pero hoy por hoy estamos ahí igual que casi el año pasado. Así que hay muchas notificaciones y hay que ver qué comunica la comisión para el siguiente año. Si se mantienen en el 5 o nos vuelven a subir al 10 que estuvimos en algún momento. Pero esto tiene que verlo. ¿Cuál es nuestro reto como tal? Tener más equipo para hacer todos esos muestreos y esas auditorías, que ha sido otro challenge como tal, ¿no? Pero afecta directamente al productor porque él es el que sufre el costo de esos muestreos y esas auditorías no anunciadas que les tocan hacer. Fuera del tema del costo normal, ¿no? Y certificados de transacción y cosas por el estilo, que viene golpeando mucho al productor. Perdón si me excedo mucho con el tiempo. Gracias, Wilson. Y ahora llevémoslo al último de nuestros panelistas aquí, Jaime. Llevando estas visiones que nos comparten Marik y Wilson sobre este tema importantísimo para nosotros, llevémoslo al punto de vista de la competitividad, del impacto, ¿no? El impacto que tiene esta incertidumbre para las empresas exportadoras y el impacto en la competitividad que tiene este costo adicional en sus proveedores de banano. Entonces, llevémoslo hacia esa perspectiva, conversemos un poquito justamente sobre esos impactos para el sector. Referente a ese punto, como bien decía Marí, que el esquema se complica cuando un productor
sale de ser un productor grupal a ser un productor individual. Sin considerar esas complicaciones adicionales que ya hablaba, o sea, que son evidentes, como es el certificado individual que tiene que tomarlo como orgánico. Nosotros hemos hecho un cálculo, esto es un promedio, eso va a variar de país en país, de situación en situación, pero los números van a andar más o menos por ahí, ¿no? Si un productor que tiene, por ejemplo, 6 hectáreas sale de su grupo y tiene que hacer su certificado individual, eso le representa más o menos unos 60 centavos por caja, ¿okay? Promedio en la región. ¿Okay? Están promediados, los promedios pueden ocultar muchas cosas, en Ecuador las productividades pueden ser un poco diferentes a otros países, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se le tiene que sumar los análisis adicionales por estar estos países, hoy en día ya República Dominicana también y Ecuador, en el listado que la Comisión ha incluido como países de riesgo, ese costo sube a prácticamente 80 centavos por caja. O sea, los que estamos en el mundo bananero sabemos que eso es insostenible, ¿no? Es un costo demasiado fuerte. No cambia en algo, pero todos sabemos que el costeo en bananos es susceptible, es muy susceptible al volumen, pero para un productor de 10 hectáreas, por ejemplo, que tampoco es grande, o sea, aquí como bien decías, un productor de 30 hectáreas se lo considera pequeño, pero para uno de 10 hectáreas, esos números son aproximadamente 35 centavos por caja, más o menos, lo que representa independizarse, solamente en la parte de orgánico. De ahí puede subir a casi 50 centavos por caja, si es ya considerando los análisis que ascienden a veces hasta 3 o 4 por año, ¿no? Depende del riesgo, sí. O sea, entonces, no es poca cosa. Como FAIS, ¿qué estamos haciendo? Estamos trabajando también conjunto con Freshfield, ¿okay? que es un grupo que es escuchado normalmente por la Comisión Europea, para hacer notar justamente las situaciones que está viviendo el sector, ¿no? ¿Qué se está solicitando? Que se revise la decisión de que un mismo holding no pueda ser orgánico, no pueda mantener productores orgánicos y convencionales. Esto agrupa no solamente los pedidos de banano, pero también de otros, de Freshfield como tal, agrupa de varios sectores de frutas y vegetales. Okay, otro tema que se está pidiendo es de que se reduzca el tiempo de transición de convencional a orgánico y que se cree un estatus especial para la fruta en transición. ¿Eso para qué? Para que pueda haber una categoría intermedia de fruta en transición para la gente que está en transición, no tenga ese impacto financiero de estar operando bajo un costo de producción orgánica, pero tenga que seguir vendiendo a un costo de producción convencional. Y más bien que exista una categoría que permita un reconocimiento y facilite esa transición. También que exista un fast track, porque actualmente con este tema también de la emisión de los COIs, justo al CERPE de los buques y los NICs también hoy en día, pero en el caso de Europa específicamente los COIs, todavía la burocracia cuando existe un error es tremenda, y es serio. Hay momentos en que sencillamente no se puede, si no está eso organizado, no se puede bajar la carga de un buque, ¿okay? O no se la va a poder liberar como orgánico. Necesitamos modernizar eso y eso es uno de los pedidos que también se están haciendo. Estamos pidiendo que se revise también el umbral de los 25.000 euros y el tamaño de la operación. En fin, ahí hay unos detalles, otros como que se acepten ciertos productos que actualmente tienen limitaciones, como por ejemplo el Espinosac, ¿no? Okay, que se acepten con más libertad para que darles más herramientas. Todo esto que estoy hablando tiene impactos a nivel de costos, okay,
Pero yo creo que lo más importante aquí es que este esfuerzo se haga a nivel de industria. O sea, la industria tiene que juntarse y tiene que haber un frente, así como existe, como por ejemplo para el tema del living wage. Tiene que notarse esa unión en la industria de los diferentes países. En este caso los orgánicos son 5 países de producción orgánica en las Américas, justamente para tratar de hacer un lobby mayor y que se escuche cuál es la realidad en las Américas del banano orgánico y que la Comisión tenga no solamente la visión negativa de los office que les llega, sino también que vea el otro lado de la moneda, que es mucho más grande. En este caso es asimétrico, ¿no? Porque lo bueno es mucho más que los problemas. ¿Okay? Y tenemos que como industria buscar soluciones en conjunto con la Comisión Europea para garantizar integridad o por lo menos ver de que existe un esfuerzo realmente por tratar de garantizar integridad, pero que también ellos entiendan que la industria como tal se está afectando justamente a los pequeños productores, en especial a los pequeños productores, pero en general a todos. Pero los pequeños productores siempre han estado muy asociados a lo que es la producción orgánica, ¿no? En ese aspecto creo que hay que tomar medidas. Muchísimas gracias, Jaime. De hecho, hay realmente algunas iniciativas que han empezado algunos gremios, tanto con la Unión Europea, para presentarle a la Comisión específicamente los impactos que tienen las 2 medidas sobre la producción orgánica, sobre todo sobre los pequeños productores, y también para especificar cuáles o cómo deberían reformarse los sistemas para calificar el riesgo de un país y no necesariamente con algo tan rígido como los OFIS, como se hace el día de hoy. Son medidas que están en curso, pero evidentemente es un desafío altísimo con la Unión Europea. Y adicionalmente, pues han sido muy interesantes las participaciones de todos. En este momento, si ustedes los que están en la sala nos están acompañando, tienen del lado derecho unos códigos QR que los pueden leer con su teléfono para formularles preguntas a los participantes del panel. Entonces, nuestro presentador o acá nuestro equipo nos va a ayudar para receptar las preguntas que ustedes quieran formular y nosotros las vamos a ir llevando hacia nuestros panelistas. ¿Ok? A ver, tenemos una pregunta. En este momento dice, definitivamente el orgánico tendrá que aumentar su costo por lo menos $1 por caja, o realmente el pequeño productor no es viable en orgánico. Es una pregunta bastante interesante y la verdad es que no hay alguien a quien se la hayan dirigido de manera específica, así que aquí el que se sienta más cómodo de responderla, adelante. Pero es una pregunta importantísima, por ahí Jaime nos fue dando algunas ideas sobre ese tema, también Wilson y también Marica, entonces adelante. O sea, yo pienso que Jaime es el más indicado de responder esto, pero yo voy a dar mi punto de vista solo súper corto. O sea, esto tiene que medir el mercado, obviamente, y se entiende que los costos de producción orgánica de por sí son mucho más altos que la convencional, pero esto va del tema del mercado, ¿no? Aquí hay oferta y demanda y la oferta, hoy estamos complicados como país y el sector como tal por la baja producción, pero es el reto ahí, ¿no? Entonces el tema es ver cómo se llega a un acuerdo. El tema es que el mercado tiene que ver cómo lo fija, y ahí sí, el que maneja más el mercado, y yo puedo decir cualquier cosa acá, pero el que maneja el mercado o está más ligado al mercado es Jaime. Realmente yo creo que Fairtrade es un referente para todos. Fairtrade ya hizo público sus precios y se nota un incremento bastante sustancial en los precios de los productos. Entonces, sí, definitivamente, como bien decías Wilson, mucho es oferta-demanda. No hay que dejar a un lado de que existe puede haber un componente a veces especulativo en la fijación de precios también, no es solamente una... no quiero decir en el caso de Fairtrade que sigue una metodología, pero en el mercado como tal no es puramente un incremento de costos proyectado y con eso un incremento de precios asociado.
Pero sí, básicamente yo creo que lo importante es de que todos los actores se muevan más o menos en paralelo. Me preocupa a veces que en las negociaciones, a veces al final, algunos productores que no lograron ubicar sus productos digamos que en una cadena de suministro más seria, terminan a veces por desesperación a última hora teniendo que vender a un precio que no le ayuda a cubrir sus costos. Tal vez este último año ha sido un poco la decepción porque existen condiciones de mercado que permiten tener precios en spot bastante altos. Sin embargo, eso también constituye un riesgo para la producción orgánica porque tiende a ser, o no tiende, es una realidad de que es una tentación empezar a empacar parte de la producción orgánica como convencional, ¿no? Y en la realidad lo que sucede entonces es de que se terminan usando a veces hasta los mismos, o sea, no debería pasar, pero lo hacen a escondidas y terminan usando los mismos equipos y vienen contaminaciones cruzadas. Es un tema serio, pero en todo caso sí, ya creo que el mercado y los actores del mercado están entendiendo de que definitivamente el precio tiene que ir. Fairtrade es un buen referente de ello. Jaime, muchísimas gracias. ¿Tenemos otra pregunta? Tenemos una última pregunta y recomendaciones para los panelistas, por favor. Tratemos de responder en 1 minuto la siguiente pregunta. Quien desee responderla no está dirigida para alguien específico, pero la pregunta es: si una finca certificada orgánica se llega a infectar por moco, ¿cuál sería el paso a seguir? En este caso, la pregunta es debido a que para controlar aquella bacteria se necesitan agroquímicos. Por favor, Jaime Wilson. Bueno, ahí sí me voy a meter yo porque he tenido esta novela todo el año. Y aquí hay un tema, ¿no? Hay un procedimiento y una regulación por el control del moco por parte de la autoridad competente, que termina siendo Agrocalidad, sobre, si no me equivoco, es una resolución 72. 072. No me traiciona la memoria, muy bien. En el que habla que ustedes deberían, o los productores que tienen si tienen presencia de moco, deberían aplicar el herbicida como tal y glifosato como tal, y la notificación nos llega a nosotros, y al menos si es un productor orgánico, nos llega a nosotros y nosotros tendríamos que aplicar la sanción como tal. ¿Cuál sería la sanción como tal? Es poner en transición la parcela o la parte afectada. ¿Qué nos ha estado pasando últimamente? En que nosotros vamos a hacer auditorías y el productor no está aplicando nada. Tumbó y no aplicó nada, mas sin embargo me siguen preguntando de que por qué no he mandado transición al productor y les digo que no vimos nada. Entonces, pero si es que pasa eso, nosotros ponemos en transición a la parte afectada. Tratamos de focalizar para no tratar de suspender toda la parcela, pero es un tema que se ha venido manejando de esa manera, pero lastimosamente hay muchos productores, claro, después yo tengo la queja de que por qué no hacemos cumplir la resolución, le digo, pero no es mi competencia. El que tiene que verificar si se está aplicando el producto no soy yo solo voy a verificar si se está aplicando un producto prohibido y aplico la norma como tal. Pero eso es lo que pasaría o está pasando. ¿Sí? No hemos tenido muchos casos, hemos tenido muchas notificaciones de que aparece moco, pero no hemos tenido muchos casos de que estén acatando la resolución. Eso es problema de ellos, pero nosotros sí hemos puesto en transición cierta parte de la parcela afectada por la aplicación de un producto no permitido. Muchísimas gracias. Entonces creo que con eso terminamos con las preguntas para nuestros panelistas. Acá sí pueden regresarme a Maric para que podamos terminar con la despedida. Y con eso, pues en realidad yo les agradezco muchísimo, Maric, en modo virtual, a Jaime Núquez aquí presente por Fives y también a Wilson Mieles de Control Union por estos importantísimos aportes que nos han realizado el día de hoy sobre la producción orgánica y los desafíos que enfrenta en el ámbito regulatorio, sobre todo en la Unión Europea. Muchísimas gracias.